En el capítulo anterior hubieron unas expresiones significativas, como lo fue el verso 30, ¿verdad? En el momento en el que Juan el Bautista le dice a sus propios discípulos, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aleluya. Así que fíjense lo importante de cómo nosotros debiéramos pensar en nuestros ministerios. Igual que Juan, o sea, que yo mengüe, pero que él crezca. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque mientras más crezca el Señor en mí, más se va a ver la imagen de Cristo en mí. Y nosotros pues somos representantes de Cristo. Fíjese, ¿verdad? Que regularmente cuando una persona trabaja para una compañía, le dan suéter con la insignia de esa compañía. A veces le dan gorra con la insignia de esa compañía. Y probablemente puede también hasta tener bolígrafo, la business card. Entonces, ¿para qué visten este tipo de empleados de una manera en la que todo lo que posea tenga la insignia de la compañía? Pues para que la represente, para que de alguna manera se vea que él es un representante de esa compañía. Por eso, por ejemplo, en los carros de carreras profesionales, estos carros, ¿verdad?, que son auspiciados por diferentes marcas de soda, de energies y todas esas cosas, pues el deportista o ese chofer es vestido con el casco que tiene la insignia, el nombre de la bebida o de la marca que sea, y también la vestimenta. Igualmente los boxeadores cuando llegan a un país de estos extranjeros a pelear, rápido viene una compañía y le manda a hacer una truza. ¿Por qué? Para promoción. Entonces, Cristo desea que su imagen sea vista en nosotros. Y nosotros no nos vamos a parecer a Él físicamente. Nosotros nos vamos a parecer a Cristo en cuanto a nuestras acciones, en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a nuestro trato para con los demás. Así que es necesario que yo mengüe y que Él crezca. De la misma manera, Jesús hace unas expresiones y el apóstol Juan también hace unas expresiones, ¿verdad? Porque el que viene de arriba no es terrenal. Recuerde que una de las intenciones del apóstol es poder mostrarnos que Jesús es el mismo Dios encarnado. Gloria a Dios para siempre. Así que vamos al capítulo 4, verso 1, y vamos a comenzar dándole lectura del verso 1 al verso 4. Quiero que me disculpe, amén, mi tono de voz, ya que tengo la voz un poquito, hoy un poquito gastada, pero vamos a darle con todo. Gloria a Dios para siempre. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que el discípulo Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Gloria al Señor. Jesús sabía, lo que está derivando esta expresión es que Jesús ya sabía que los fariseos se estaban convirtiendo en enemigos de la verdad. Así que esto comienza a suceder, de acuerdo a la expresión de Juan, de acuerdo o por razones del crecimiento que se estaba viendo automáticamente en el ministerio de Jesucristo. Recuerde que por un tiempo Juan el Bautista estaba bautizando, predicaba en el desierto. Había muchas personas que venían a Juan el Bautista, pero desde el momento en el que Jesús aparece y es bautizado por Juan, y Juan hace las expresiones que hace acerca de él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muchos comenzaron a seguir a Jesús. No obstante, luego Jesús aparece en las bodas de Caná, y allí se lleva a cabo un milagro extraordinario donde muchos pudieron ver lo que él hizo con el agua que fue convertida en vino. Bendito sea Dios. Y de ahí en adelante comienzan a haber señales que comienzan a mostrarse, y cómo Jesús comienza a obrar, gloria al Señor, y comienza a crecer el número de seguidores. Así que aquellos que se convirtieron en los discípulos de Jesús también procedieron a lo que era el bautismo para arrepentimiento. Así que de acuerdo a ver el crecimiento, y quiero que analicemos estos versos porque es curioso, hoy en día sucede también
tanto en el marco espiritual como en el marco literal, donde vemos muchas veces que los ministerios están siendo observados, analizados, y de alguna manera cuando comienza a verse un crecimiento, cuando comienza a verse un despertar, un respaldo de parte de Dios hacia un ministerio, muchas veces comienza a levantarse la oposición. Muchas veces puede comenzar dentro de la misma iglesia, muchas veces puede comenzar por otros ministerios externos, otros líderes, pastores, concilios externos, donde comienzan a mirar a la persona y a tratar de levantarse contra la persona, o a tratar de dudar o hacer comentarios que puedan empañar la imagen de esa persona. Pero hoy en día lo vemos, y esto viene a raíz del crecimiento. El ministerio de Jesús comienza a expandirse de una manera y comienza a crecer de una manera que los fariseos se convierten en enemigos de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿qué es lo que tenemos que? Primero tenemos que procurar tener el respaldo de Dios en todo lo que hacemos. Pero cuando tenemos el respaldo de Dios en todo lo que hacemos, también tenemos que tener cuidado, porque se van a levantar los fariseos, que son los que van a comenzar a mirarte y van a comenzar tal vez a confrontar, los que van a comenzar a hacer comentarios, los que van a comenzar a señalar, y mira lo que este está haciendo, mira lo que hace. Eso no debería hacerlo. Comienzan a criticar muchas veces la manera en la que Dios te usa. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, porque es importante, ¿verdad?, que podamos comprender que Jesús, una vez Jesús comprende esto. Recuerde que Jesús sabía las intenciones del corazón. Jesús comprende que los fariseos se están convirtiendo, o se han convertido ya en enemigos de la verdad. ¿Y qué hace Jesús? Comienza a evitarlos cuando era necesario. La Biblia nos enseña que seamos mansos como la paloma, pero que seamos astutos como serpientes. Jesús comienza a evitar los fariseos. ¿Por qué razón los comienza a evitar? Bueno, pues porque saben que eran un entorpecimiento al ministerio, porque ellos estaban en contra. Entonces el que esté en contra de ti muchas veces no te va a querer dejar crecer. Muchas veces no va a querer que tú alcances, que tú logres, que tú realices. Entonces tú tienes que comenzar a ¿qué? Comenzar a ser sabio en tus acciones y comenzar a intentar evitar ese tipo de personas en tu vida. Ahora bien, hay una expresión en el verso 4 que dice que le era necesario pasar por Samaria. Ese último verso que nos lee nuestro hermano Delwin nos hace realizarnos la siguiente pregunta: ¿los samaritanos son judíos o no son judíos? Es la pregunta que entonces, porque uno dice, pero entonces, ¿dónde estaba Samaria? Pues mire, es necesario entender que los samaritanos no eran judíos. Ahora, si no son judíos, ¿quiénes son los que habitaban en Samaria? Esta pregunta tiene su respuesta en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 22. Vamos a comenzar en el verso 22, y cuando yo le indique que se detenga, entonces se detiene. Mientras yo no le indique que se detenga, puede seguir leyendo. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Serabaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugares de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra.
Y el rey de Asiria mandó, diciendo: Llevad allí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Porque ya aguántese ahí. Jafé, puedes continuar del 27 en adelante. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron Nergal, y los de Amat hicieron Asima. Los Abeos hicieron a Nibaz y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron de el bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamiento que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis al pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero aquellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Si usted pudo entender esta escritura y pedí que se leyera suficiente para que usted pudiera entender quiénes realmente era Samaria. Israelitas que habían sido llevados cautivos a Siria, y luego para cambiar el personal que había salido de ahí, comenzaron a repoblar Siria de personas que venían de diferentes lugares, de Babilonia, de diferentes otros pueblos donde había idolatría. Al comienzo, como ellos no adoraban a Dios, entonces Dios envió leones que los matasen. Sintiendo ellos temor de lo que estaba sucediendo, entonces dan la nueva y envían un sumo sacerdote, uno de los sacerdotes, para que enseñase la ley de Jehová y cómo se adoraba a Dios. Lo que narra la historia y nos enseña es que literalmente ellos conocieron la ley de Dios, se les dio instrucción de cómo se debía adorar a Dios y servir a Dios. Sin embargo, aún así, Samaria continuó adorando dioses falsos también. Por esa razón, nosotros estamos viendo que los judíos no querían a los de Samaria. Por eso no se trataban entre sí, sabiendo, ¿verdad?, que los judíos pues eran estrictamente personas celosas en cuanto a las tradiciones. Pero el problema de ser celosos en cuanto a las tradiciones es que muchas veces nos convertimos en religiosos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esa es la razón por la que nosotros vemos
que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Ahora, lo lindo de esto es que la expresión me es necesario. Esa expresión nosotros tenemos que entender que Jesús está diciendo que era indispensable, que él tenía que pasar por Samaria. O sea, en otras palabras, existe una razón por la que yo tengo que llegar ahí. Existe una razón. Hay una intención detrás de la acción. O sea, Dios, algo quería Jesús hacer cuando pasara por Samaria. Gloria a Dios para siempre. Así que, entendiendo esto, vamos nosotros a ver qué era o cuál era el deseo de Jesús al realizar este pase por Samaria, verso 5, verso 6 y verso 7. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Continúa, yo te digo cuando te detenga. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Jesús, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a comenzar hablando de cómo Jesús sabía toda la historia de esta mujer. Fíjese cómo nuestro hermano Tony relató toda esa lectura y es curioso porque la Biblia dice que Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Entonces nosotros podemos ver el encuentro que se lleva a cabo cuando Jesús llega a Samaria. Fíjense que el encuentro, Jesús sabía que esa mujer iba a estar allí. ¿Ve? Jesús conocía toda la necesidad
y dificultad por la que esta mujer había pasado en su vida. Entonces, es lindo, ¿verdad? Cuando nosotros podemos entender que le servimos a un Dios que conoce tu aflicción, que conoce tu problema, que conoce tu situación, que sabe por lo que tú estás pasando. Bendito sea el nombre del Señor. Y que de alguna manera Él desea trabajar contigo para que tú entiendas que Él conoce tus necesidades. Dios sabe, Dios conoce. Él no pasa por alto tu dolor, Él no pasa por alto tu sufrimiento. Él no ignora lo que tú estás pasando, inclusive prepara los escenarios muchas veces para poder dialogar con nosotros, poder hablar con nosotros. Y muchas veces nosotros no comprendemos qué es lo que Dios está tratando de hacer y perdemos muchas oportunidades de que Dios se revele a nuestra vida, de que Dios nos hable directamente. Ahora, notamos en la Escritura, a través de la historia, que el Señor utiliza métodos de una necesidad natural para traer una verdad espiritual a colación, y utiliza la sed, ¿verdad? Que es una necesidad que fácilmente se sacia con agua, ¿sí o no? Todo el que está seco, tú le ofreces soda y te dice, no, soda no, le ofreces jugo no, dame agua. Alabado sea Dios, porque el agua se sacia con la sed. Entonces fíjese que el encuentro estaba preparado, ¿verdad? Para que el Señor llegase a donde ella, o hubiese este encuentro en aquel pozo. Fíjense que el pozo es el lugar de encuentro y es el lugar que suple esa necesidad de la que estamos hablando. Esa sed se sacia con el agua que se obtiene de ese pozo. Ahora, ¿qué sucede? Que una vez tú vas al pozo, sacas agua y sacias esa sed, ¿qué va a pasar al otro día? Vuelves a tener sed. Entonces Jesús está utilizando una necesidad natural para dejar saber que hay una necesidad espiritual que es mayor que esa necesidad natural, que ella viene al pozo para poder saciarla. Y Él está diciendo, yo conozco tu situación, conozco tu necesidad, sé por lo que estás pasando, no lo he pasado por alto y quiero que entienda que yo soy quien puedo saciar esa necesidad que hay en ti. De una manera que espiritualmente no sea como este pozo que tú tienes que venir, sacar agua, tomar y luego tienes que volver a venir y volver a sacar agua y volver a tomar, porque es una necesidad que constantemente vas a estar teniendo. Aparte de que tenemos que entender, ¿verdad?, que Jesús era el Mesías y venía a cumplir el sacrificio perfecto. O sea, Jesús no lo podemos crucificar 1, 2 ni 3 veces, y esto no estamos hablando de salvo, siempre salvo. Lo reitero porque muchas veces cuando uno hace expresiones como esta se pueden malinterpretar de alguna manera. No estamos hablando de salvo, siempre salvo. Estamos hablando del sacrificio perfecto. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros contamos con que ese sacrificio quita el pecado del mundo. A través de la sangre de Jesucristo, nosotros somos aptos de volver a entrar en la presencia del Señor. Así que año tras año había que estar ofreciendo sacrificios y había que estar haciendo diferentes rituales que de hecho a ellos también se los enseñaron. A los que repoblaron a Samaria también le enseñaron que tenían que hacer esos sacrificios. Y los idólatras también hacían sacrificios. Sin embargo, Jesús está diciendo, si tú me pides a mí de beber, yo te daría agua. Y es una fuente de vida que salta para vida eterna. Si tú supieras cuál es el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? Ese favor inmerecido, la gracia, el don es ese regalo, Jesucristo, ese sacrificio, ese regalo. Si conocieras el don de Dios y supieras quién habla contigo. O sea, Dios le está diciendo a través de esta mujer, yo mismo me hice carne, estoy aquí, soy el sacrificio perfecto. Y si yo sacio tu necesidad, tú no vas a volver a tener esa necesidad. Conozco todo lo que tú has estado pasando. Conozco tu necesidad, conozco tus problemas, conozco tu aflicción.
No lo he pasado por alto. La mujer quedó impresionada. La mujer quedó impactada. Ella dijo, este sí que es espiritual. Aquí hay algo diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Así que podemos notar esta realidad espiritual, ¿verdad? Pero aparte de eso, quiero que veamos, ¿verdad? Que realmente podemos hablar de esta mujer. No obstante, ¿verdad? Esta mujer ha sido vista por generaciones como una mujer inmoral. Es la manera en la que siempre ha sido presentada. Sin embargo, estamos hablando de ella, estamos viendo el diálogo que se desata entre Jesús y ella, y vemos cómo Jesús le permite saber a esta mujer, yo estoy aquí, yo puedo saciar esa necesidad que hay en tu vida. Y al final, ¿verdad? Pues Jesús la lleva a una misma confesión, aún tal vez de su pecado, o de lo que tal vez ella la agobiaba. Y es curioso porque a través de las generaciones nosotros siempre hemos conocido a esta mujer como una mujer inmunda, como una mujer pecadora, como una mujer fácil, esa mujer que no, para la Biblia dice, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Entonces, esto presenta a esta mujer de una manera inmoral y es la primera impresión que tenemos de ella. Sin embargo, vamos a ver que realmente podemos hablar de ella. Número 1, quiero comenzar hablando del diálogo que nos muestra ciertas cosas que son muy importantes en cuanto al conocimiento que esta mujer tenía. Y quiero que analicemos detalladamente el diálogo que hubo entre ella y Jesús. Este diálogo era uno de un compromiso profundo teológicamente hablando. Hablaron, primero, ella conocía claramente que ritualmente Jesús no podía usar el mismo vaso que ella utilizara para beber, siendo ella samaritana y él judío. Así que ella tenía un conocimiento muy amplio, teológicamente hablando, en cuanto a las costumbres de los judíos. Así que el diálogo lo primero que nos presenta es ese compromiso o ese conocimiento teológico que había en esta mujer. Aparte de eso, la mujer, ¿verdad? Conversaron de adoración, conversaron de la salvación e incluso hablaron del Mesías. Mientras Jesús está en aquel pozo con esta mujer, habló cosas que jamás pudo hablar ni con Nicodemo. Ni con Nicodemo, que tenía poder religioso y gubernamental. Y no pudo hablar estas profundidades con él. Sin embargo, en el diálogo con esta mujer, hay un diálogo profundo, terrible, que nos permite ver que esta mujer tenía un conocimiento amplio y sobre todas las cosas estaba esperando el Mesías. Eso es una de las cosas más importantes que tenemos que apreciar en estos versos. Esta mujer estaba esperando al Mesías. Ahora bien, esta mujer sería una mujer joven, sería una mujer bonita, porque esta mujer por años ha sido presentada como una mujer inmoral. No podemos olvidarnos que esta mujer ya había tenido 5 maridos. Realmente era una mujer joven. Era una mujer que había pasado por 5 casamientos. Conforme a la tradición judía, o a las tradiciones que se movían en Israel, una mujer no podía comenzar un divorcio. La mujer que cometía adulterio era apedreada. Así que la mujer de la única manera que podía ser divorciada era por infertilidad, porque no pudiera darle hijos al marido y el marido simplemente la repudiara. Otra razón por la que esta mujer pudo haber estado 5 veces casada es porque los maridos hubiesen muerto, tal vez por bandoleros, asaltos, vandalismo, que hayan muerto en la guerra y ella haya enviudado. O como dije antes, que esta mujer fuera infértil
y entonces la hubieran repudiado en 5 diferentes ocasiones. Así que tampoco la historia podemos deducirle en que esta mujer realmente fuese una mujer joven, una mujer bonita, que estaba por ahí dando candela porque estaba buscando que los hombres la estuvieran mirando. Lo único que nos cabe pensar es que tal vez era una mujer que estaba de entrada en edad, que había estado casada 5 veces y que Jesús le dice literalmente: el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, indiscutiblemente sabemos que una mujer sola, que había estado casada 5 veces y está sola, que no tiene descendencia, necesita ayuda, si no iba a deambular. Así que esta mujer, cuando se dice, aunque muchos historiadores y muchos exponentes de la palabra tratan de deducir que esta mujer vivía con su amante, conforme a las tradiciones, sabemos que esta mujer podía vivir con algún pariente, porque no hay una especificación directa, o que de alguna manera hubiesen habido algunas negociaciones sobre la mesa para que entonces ella pudiera ser cuidada y rindiera también algún tipo de servicio, que eran cosas comunes que se podían ver conforme a las tradiciones en Israel. Así que estamos hablando de una mujer que por los años se nos ha presentado como una mujer inmoral, y que cuando nosotros analizamos el diálogo que se desata entre ella y Jesús, cuando nosotros vemos el cuadro tradicional que podemos mirar en ella, es triste que tengamos que mirar como que Jesús le estaba restregando en la cara un pecado y tratándola de llevar a la cruz de la justicia y decirle: 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo, se lo quitaste a otra. Yo creo que ese acto se acerca más, ¿verdad?, al Jesús que conocemos, ese Jesús que intenta hacerte ver tus errores con amor, cuando los has cometido, que los reconozca, y que intenta también revelarte una verdad profunda, porque el conocimiento que había en esta mujer no lo había en aquellos que se habían educado en las catedrales de mayor reconocimiento en Israel. Estamos viendo literalmente una vez más cómo el conocimiento en personas que habían sido menospreciadas era mucho más profundo que en aquellos que se habían adaptado a la religión. Por eso es que el hombre tiene que entender que Jesús no es una religión. Jesús es la verdad, Él es el único camino que nos lleva al Padre, y Él está lejos de ser una religión. Él está lejos de una religión dogmática. Si algo Jesucristo vino a romper fue con los paradigmas y los dogmas de los hombres. Cuando Él chocaba con los escribas y con los fariseos, no era porque Él violaba la ley, porque Él vino a cumplirla en sí mismo. Lo que Jesús estaba en contra era de las tradiciones de los hombres, que las habían puesto aún por encima del amor y la misericordia que se debía manifestar en el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Esto también tenemos que entender la hora en la que esta mujer se presenta dice que era como la hora sexta. Eso, ¿verdad? Esto, como al mediodía puede ser las 12, 1 de la tarde más o menos. O sea que estaba al calor del día, o sea, ya se estaba presentando en el pozo a sacar agua. De acuerdo a muchos teólogos y comentaristas, entienden que ella estaba en un horario donde ella no quería ser vista por la comunidad. O sea, ya venía en un momento donde podía moverse tranquila, oculta. Tal vez ¿por qué? ¿De qué se avergonzaba esta mujer? Una mujer que había sufrido toda su vida. Una mujer que había tenido 5 esposos. 5 hombres la habían divorciado. Y ahora de alguna manera está viviendo bajo una opresión que Jesús, conociendo todas las cosas, dice: yo necesito pasar por Samaria. Entonces, esta mujer, yo no sé si usted lo puede entender, pero las oraciones de esta mujer a algún sitio estaban llegando.
O sea, estamos hablando de la omnipotencia de Dios, el conocimiento que habitaba en Jesús. Literalmente, humanamente hablando, él no podía estar en todo lugar, pero todas las cosas las conocía. No podía estar en todo lugar, pero sí conocía todas las cosas. Entonces, esta mujer mientras oraba, mientras clamaba, mientras lloraba, mientras sufría, Dios estaba viendo algo en ella poderoso. Dios conocía más allá de lo que conocían los hombres. Y se presenta donde ella dejándole saber, hay una necesidad en tu vida. O sea, tú estás cansada de sufrir, tú estás tratando de vagar, de alguna manera tratando de saciar ese vacío que hay en ti, porque los hombres te han herido, te han traicionado, te han lastimado. Tal vez esta mujer había sido infértil, había sido tratada toda la vida como una basura, como una escoria, como una mujer maldita. ¿Por qué razón? Porque la mujer que no daba hijo era mirada de esa manera. Ningún esposo quería no tener descendencia, ningún hombre quería sentirse en la vida. Yo nunca tuve un hijo, no tuve descendencia. Por eso por eso se casaban con otras mujeres. No solamente le estaba presentando sus fracasos en la vida, sino que también le estaba presentando su condición actual. No podemos deducir literalmente qué estaba pasando en aquel hombre que estaba con ella, pero no le pertenecía. O sea, no podemos llegar a podemos tener diferentes opiniones. Y no importa. Yo puedo pensar de una manera, usted puede pensar de otra, y da lo mismo lo que podamos pensar, sino que analizamos la situación y aunque pensemos de diferentes maneras, llegamos a la misma conclusión, que Dios quería bendecirla. Entonces no importa si en su propia opinión, en su carácter personal, usted piensa era su amante. Si no había a lo mejor había alguna negociación y estaba viviendo con esta persona, a lo mejor yo no sé de qué manera convivían, pero a lo mejor ella era como la ama de llave de la casa. No sabemos, podía ser el amante, podía ser un familiar, podía ser lo que fuera, pero de cualquier manera llegamos al mismo lugar. Jesús quería bendecir a esta mujer. Y hay cosas que vamos a tocar en los próximos versos, no quiero adelantarlo. Vamos a ver quién me lee el 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ok, sabemos que se maravillan. ¿Por qué razón se maravillan? Bueno, pues porque ellos conocen las tradiciones. A pesar de que ellos tal vez eran del vulgo, que eran de pobreza y demás, pero eran judíos. Y sabían que encontraron a Jesús hablando con una mujer samaritana. Era extraño, a pleno mediodía, cerca del pozo. Se asombraron, pero no dijeron nada. Entonces, a mí me llama la atención analizar ese tipo de expresión por una sola razón, porque hoy en día nosotros estamos viendo muchos hombres que son seguidores de hombres, y pueden ver algo que no está bien, algo con lo que no están de acuerdo, algo que no aprueban literalmente, pero no tener el corazón de confrontar, de preguntar, simple y sencillamente porque están viendo las maravillas o las cosas que se están manifestando a través de esa persona. No, este hombre echa fuera demonios, entonces ese hombre hace unas expresiones, habla malo, hace 80, tú no te atreves a decirle nada, sigue el ministerio de él, sigue detrás de él por ahí, pero lo ve que se mete en un restaurante y allá se empotra y se molesta y empieza a mirar lo que no se le ha perdido y rompe a mirar mujeres y rompe a tener un ciclo de reacciones que tú dices, no, este hombre yo tengo que confrontarlo, pero no se atreven, muchos no se atreven. Y dicen, pero ¿qué voy a hacer? Porque yo veo que hay una gloria terrible en este hombre. Entonces tú ves una conducta que es su estilo de vida. Tú dices, pues fíjate, mira, yo he compartido mucho con él. Este hombre se pasa hablando con diferentes mujeres. Dice, pero este hombre no es casado.
Este evangelista cada vez que viene de allá de Puerto Rico, acá se pasa testeándose y uno lo tiene que llevar aquí y allá. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los han visto correr, hablar lengua, brincar, profetizar. Entonces la gente dice, yo no me atrevo a confrontarlo. ¿Por qué no te atreves a confrontarlo? Porque yo estoy viendo una gloria que se está manifestando, yo estoy viendo algo que está pasando ahí. Y no me atrevo, me siento por debajo. Los otros días yo estaba orándole al Señor y vino algo así a mi mente, ¡fua!, que llegó de momento. Y yo vine y lo escribí. Hay hombres que Dios respalda y hay momentos que Dios solo respalda su palabra. Entonces yo me quedé ahí como que, ¿pero qué es esto? Como que Dios respalda. Y el Señor comenzó a traerme en la Biblia que ninguna de las palabras que Samuel hablaba, Dios las dejaba caer en tierra. O sea, Dios honraba a Samuel. Samuel hablaba y Dios lo respaldaba. Entonces, de momento, viene Moisés al escenario. Yo, espérate, ¿qué pasó con Moisés? No, Dios honraba a Moisés. A tal grado que Aarón y la hermana hablaron de él. Y Dios dijo, si hubiese profeta entre ustedes, yo me les revelo por sueño, le hablo de diferentes maneras, pero con Moisés yo hablo cara a cara. Ese es mi siervo, con ese yo hablo. Ese es mi pana. Alabado sea Dios. Sin embargo, mire esto. Sin embargo, Dios le dice, ve y háblale a la peña. Y Moisés va, y cuando está frente a la peña y se siente agobiado por el pueblo, la golpeó en más de una ocasión. ¿Y qué hizo Dios? ¿Respaldó a Moisés o su palabra? Respaldó su palabra. Él no respaldó a Moisés. Entonces, cuando Moisés fue a la presencia del Señor, le dijo, ¿por qué no me glorificaste delante del pueblo? Y nosotros decimos, pero ¿y cómo no lo glorificó si Moisés siempre le daba la gloria a él? No, Moisés siempre exaltaba a Dios en medio de cualquier milagro, pero esa agua que salió de ahí no fue porque Moisés levantó las manos y le dio la gloria a Dios, con coraje le dio y el pueblo vio que salió agua. O sea, en otras palabras, se glorificó a sí mismo. Pero si nosotros miramos, ¿verdad? Y podemos entender que hay hombres que Dios respalda y hay momentos en los que Dios solo está respaldando su palabra. No es el caso de Jesús, pero la enseñanza yo la saco porque estamos viendo a los discípulos que estaban siguiendo a Jesús, pero todavía no había una relación bien estrecha. O sea, hay un comienzo, están comenzando a seguir el ministerio. Yo te aseguro una cosa, de que en algún momento o se desata la pregunta, o Jesús les aclara a ellos cuál era su intención. Eso tiene que haber sucedido de una de las dos maneras. ¿Por qué razón? Bueno, para que Juan lo pueda exponer tan abiertamente y explícitamente dentro de la Escritura, es porque ellos lograron obtener el conocimiento de todo lo que pasó, porque Jesús se quedó solo. Jesús se quedó solo, los discípulos se fueron a comprar comida, a buscar comida. Entonces, para que Juan pueda traer esta enseñanza y relatar esta historia abiertamente, es porque de alguna manera llegó a su conocimiento. ¿Y cómo llegó? Si no fue que Jesús lo habló, o que tal vez ellos preguntaron y Jesús les dio una explicación de por qué razón, que en otras ocasiones vemos que los discípulos no entendieron situaciones y Jesús les explicaba y les decía, no, esto yo lo dije por esto y aquello pasó por esto. Y tengan cuidado de no hacer la justicia de ustedes y no se gocen porque sacan demonios. Alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y hubieron muchas cosas que Jesús dijo en ocasiones en parábolas que luego se las explicaba cuando estaban aparte. Y la Biblia lo menciona. Jesús cuando lo sacó aparte y les explicó. Y les explicaba las parábolas. Gloria a Dios, así como sucedió lo de la semilla. El sembrador salió a sembrar. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de proseguir esto, quiero que veamos, ¿verdad? Que en este caso del que estoy hablando, como muchas veces se sigue al hombre y hay miedo de hacer una confrontación, que no nos damos cuenta que en este caso era Jesús, pero Satanás también hace señales. Entonces hay hombres que profetizan porque tienen un espíritu de adivinación. Y lo que se llama profecía, en ese caso, se llama adivinación. Y hay hombres que hablan bajo una inspiración demoníaca y hay hombres que hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Y la gente dice, ¿cómo es posible eso? Porque en el mundo espiritual también existe lo que es conexión. Por eso usted va y se sienta en la mesa de un santero y el santero comienza a traerte relatos que tú dices, wow, me dijo cosas de mi pasado. Pues si los demonios que te atormentan se conectan con los que los guían a ellos. Porque hay conexión entre demonios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así como el Espíritu da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de esa misma manera los hijos de Satanás, los hijos del diablo, hombres que están entregados a la maldad, son guiados por los demonios y hay conexión entre esos demonios. Y se mueve la adivinación y hay momentos en los que hay gente que están en un culto y de momento el predicador le dice, no, porque es que estabas en tu casa y te estaba pasando esto y te estaba pasando aquello, y estabas aborrecido y te ibas hasta quitar la vida. Y no saben que está primero moviéndose un espíritu de adivinación, que Satanás está sacando a la luz ciertas cosas que él mismo preparó para hacer ver un hombre como profeta y que se ha seguido. ¿No va a suceder con el anticristo y el falso profeta? No sucedía con los profetas de Baal y todos estos. ¿Por qué razón la gente adoraba a otros dioses y había tanta credibilidad en lo que creían? Porque Satanás estaba detrás del escenario. ¿O porque usted cree que la gente hoy en día se lanzan a la hechicería, a la santería? ¿De dónde usted cree que saca el poder que puede manifestar un babalao? Son poderes de las tinieblas, mi hermano. Usted no puede ir y enfrentar un demonio porque usted simplemente se cree que usted es espiritumán. Inclusive la Biblia nos trae un relato donde hombres que fueron a reprender un demonio en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. ¿Qué le dijo aquel demonio? Yo conozco a Jesús y a Pablo también, pero ustedes yo no sé quién rayos son. Entonces cuando nosotros vemos testimonio de hombres que fueron satanistas, que te pueden explicar literalmente del poder que manifestaban, muchos hombres de estos satanistas han asesinado personas sin tan siquiera ponerle una mano encima. Satanás es el príncipe de este mundo. Y Satanás ejerce un poder y una autoridad sobre aquellos hombres. Por eso es que es tan fácil apartarse de Dios y tan difícil dejar el pecado. Porque el diablo ejerce un poder, un dominio y te tiene cautivo. Cristo no te quiere tener cautivo. Cristo quiere que tú le sirvas a Él voluntariamente. Alabado sea Dios para siempre. Pero Satanás no, Satanás quiere tenerte sujeto, obligado, subyugado. Cuando tú dices, yo quiero salirme de esto, Satanás no te quiere dejar ir. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hay que tener este marco claro y entender que cuando el testimonio de los hombres no obra de acuerdo con lo que profesa o de acuerdo con lo que está en la Biblia, usted tiene que tener cuidado. Puede ser el más conocido, puede ser el más famoso, puede ser el predicador que esté manifestando en todo su apogeo al momento, y hay que tener mucho cuidado y mucha cautela. Si algo no está bien, no se puede tener miedo de confrontación. No, hermano, yo no estoy de acuerdo con esto, tú me perdonas. Tú me perdonas, pero yo entiendo, yo he tenido que apartarme de amistades que yo he querido, que he apreciado mucho, y que aún lo sigo apreciando y queriendo, pero he tenido que romper una relación. Pero muchos ven a uno como orgulloso. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, yo tengo que cuidar mi corazón, yo tengo que guardar mi salvación, y si yo no estoy de acuerdo con algo, yo tengo el derecho de exponerlo y dejarlo saber. No, esto no me cuadra. Gloria a Dios. Sin embargo, los discípulos no se atrevieron a hablar. Sin embargo, más adelante se atrevieron a preguntar. Muchas veces. Ahí no, a la soltada. Explícanos eso que no entendemos. Porque había ya confianza. Pero al principio no se atrevieron. Al principio no se atrevieron ni preguntar. Y lo que estaban viendo era a Jesús hablando con una mujer. Aleluya, que eso lo han cogido, mire, los hombres perversos que lo que quieren es destruir. Aleluya, y han cogido y han sacado la Biblia totalmente de su origen. Gloria a Dios para siempre. Mire, no podemos olvidar que dentro de la historia,
Juan está tratando de presentarnos a Jesús como Mesías, siendo él el agua que salta para vida eterna, y su omnisciencia. Todo lo conoce, aún lo profundo que hay en el corazón. Así que así como en el llamado de Natanael, le dijo, yo no te vi yo, cuando estabas allá debajo, no te vi yo te conozco, mijo, yo sé quién tú eres. Y él dijo, olvídate, yo me voy detrás de que este es el Mesías. Aleluya. Y así sucedió también con esta mujer. Esta mujer, fíjense que hubieron hombres a los que Jesús le habló y no hubo ninguna reacción. Hombres que Jesús le habló y estaban tan endurecidos que se quedaron ahí, firmes. Sin embargo, hubieron hombres y mujeres que Jesús hablaba y su oído estaba afinado a escuchar la voz de Dios. Y literalmente, podemos decir que el porcentaje más alto de aquellos que creyeron y que siguieron eran gente que estaban lejos de lo que era vivir una religión. Gloria a Dios para siempre. La religión mata al hombre. Gloria al Señor. La religión ha sido utilizada para levantar imperios, gobernarlos, controlarlos. La religión ha sido utilizada por muchos líderes gubernamentales para doblegar al hombre. Y eso es un mover satánico que se ha metido dentro de la iglesia, porque eso es mismo lo que va a querer hacer el anticristo. Utilizar la religión para doblegar el mundo y para al final presentarse a él como si él mismo fuera Dios. Es importante entender los diálogos que ellos tuvieron. O sea, de los diálogos que ellos tuvieron hablaron de la adoración y hablaron de la salvación y hablaron del Mesías. Entonces él está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Pero entonces él está diciendo a ella, primero ustedes adoran lo que no saben, ¿ve? Porque va a llegar el tiempo en que no se adora aquí en este monte, o se adora donde dicen los fariseos. Simple y sencillamente Dios está buscando hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces cuando vemos a esta mujer que está frente a Jesús, esto no era una adoradora de religión, era una mujer que creía con convicción y que literalmente estaba esperando el Mesías. ¿Ves? Por eso le dice a ella, cuando el Mesías venga, Él nos declarará todas las cosas. Yo sé que los judíos no nos quieren, yo sé que ellos nos detestan, yo sé que aquí se mueve una idolatría terrible, pero yo como mujer, ella diciendo, yo estoy esperando el Mesías, y cuando Él llegue, Él me va a revelar todas las cosas. Por eso es que tenemos que ver a esta mujer lejos de ser simple y sencillamente una prostituta que estaba por ahí, que se acostaba con cuanto hombre aparecía. O sea, tenemos que ver la realidad del caso. Una mujer para tener 5 maridos, literalmente Jesús dijo y reconoce que 5 maridos había tenido, legales. O sea, esta mujer se había casado 5 veces, pero su relación actual no era su marido. Su relación actual, de alguna manera, había una negociación entre manos, que no había un trato legal. Y eso tal vez lo sabía ella. ¿Por qué razón ella vivía con esa persona? A lo mejor por necesidad, a lo mejor íntimamente no se tenían, pero habían otros intereses. Y Jesús le está dejando saber a ella, mija, yo conozco hasta tu situación presente. Yo conozco hasta lo que tú estás pasando ahora, y no estoy deduciendo que estoy diciendo lo que exactamente es correcto, sino que estamos tratando de parafrasear un poco y darle color a la historia de alguna manera compleja que pueda ser entendida entre nosotros. ¿Ve? Porque no podemos llegar a una conclusión. Si algo no lo dice la Biblia, yo no me lo puedo inventar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces al 28, 29 y 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mire, curiosamente estamos viendo una vez más que los que son marginados tal vez no tenían, ¿verdad?, una educación en cuanto a la ley como otros la podían tener, pero tenían un corazón sensible a la voz de Dios. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que conocían las Escrituras y estaban conociendo al Mesías de acuerdo al testimonio que se da. Ellos estaban esperando a Jesús. O sea, estamos hablando de hombres que tal vez había una idolatría impresionante en Samaria, pero también habían hombres que habían guardado la ley de acuerdo a cómo se les había enseñado. Aunque muchas veces somos juzgados. Mire, yo soy del barrio Camarones en Guaynabo. Y de Camarones, pues mire, usted pasaba por Camarones y los que pueden haber pasado por allí, desde el Mangotín hasta la Muda, lo que hay son tecatos. Tecatos.
Pero lamentablemente yo le doy gracias a Dios que yo nunca estuve entre ellos, perdido en la droga de esa manera. ¿Ve? Le doy gracias a Dios por eso. Entonces, no podemos ser todos juzgados o medidos con la misma vara. Pero los fariseos echaban a todo el mundo y lo aislaban y los menospreciaban, y ellos se habían enorgullecido. Y ese es el problema de la iglesia de este tiempo. Hoy en día estamos viendo iglesias que han marginado a todo el mundo y que se han enorgullecido de sus movimientos. Y por eso es que hemos visto que los concilios han llegado hasta donde han llegado. Muchos concilios, no todos, porque en la viña del Señor hay de todo. O sea, hay organizaciones que son de Dios, que son gente humilde, que son gente que no son vanagloriosas ni altivos. Pero también hay movimientos que se han enorgullecido, han querido engrandecerse. Muchas veces, un movimiento puede ser llegar a una magnitud de esta simplemente porque es presidida por un hombre que manifiesta este carácter. Sin embargo, el día que ese hombre muere o el día que ese hombre es destituido por alguna razón, otra persona toma ese asiento y de alguna manera las cosas comienzan a cambiar, porque hay cosas que hay que entender, ¿verdad? Yo he dicho que cuando uno va a una iglesia, uno mira la congregación y puede más o menos saber lo que hay en el altar. Porque el carácter del pastor se manifiesta en su congregación. Por eso es que si usted ve que yo esto de vez en cuando tengo que exigir algunas cosas, porque especialmente en estos tiempos que está llegando tanta visita a la iglesia, y si yo no cojo y hago salvedades a tiempo, las visitas entran por ahí, ven la iglesia desordenada, si así es la iglesia, me imagino el pastor. Porque la gente lo que ven, todo lo que la gente pueden categorizar como que está fuera de orden, no, eso está mal, no, aquello está, porque la gente para señalar son, Entonces nosotros tenemos que ser sabios, y tenemos que cuidar nuestra iglesia, que todo el que entre por esa puerta entienda que nosotros somos gente de Dios, dirigida por el Espíritu Santo, que somos gente razonable. A su nombre. Otra cosa que tenemos que entender, y que es curioso en estos versos, es que esta mujer, si fuese una mujer de reputación tan dudosa, ¿por qué los hombres se movieron así cuando ella habló? Porque ella conmovió, que ella rápido se movieron y fueron. Cuando ella dijo, yo creo que es el Mesías, me ha dicho todo cuanto yo estoy pasando. Entonces quiere decir que aquella mujer sabían, esta mujer ha sufrido tanto. Imagino que hay personas que tú los ves y tú dices, bendito, me da pena, porque es que en verdad es humilde. Es un muchacho bien humilde, es una muchacha bien humilde. Ha sufrido tanto, ha tenido mala suerte, mira, le ha pasado esto, le ha pasado aquello. ¿Ves? Pero es una mujer de fe, es una mujer que ama a Dios. Todo eso se manifiesta. Cuando ella habló, se movió y salieron a buscar a Jesús. O sea, quiere decir que creyeron en ella, le dieron credibilidad. Así que ella no era una mujer que fuera tan vista como una mujer de reputación tan dudosa. Bendito sea el nombre del Señor. 31 al 34. Vamos por ahí. ¿Quién dice yo? Los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a los otros, ¿le habrá traído alguien algo de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí voy a traerlo a nuestro tiempo en lo literal. Sabemos que Jesús muchas veces hablaba literalmente, en otras ocasiones hablaba totalmente en el marco espiritual. Así que lo que Él está exponiendo es una verdad espiritual. ¿De qué razón? Mientras hacemos para Dios, más nos fortalecemos en Dios y alimentamos nuestro espíritu. Amén. Por eso Él dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y Él no estaba hablando de una comida que le iba a llenar la panza. Estaba hablando de una comida que lo fortalecía en el espíritu. Creo, sin temor a equivocarme, que una de las razones de la debilidad de muchos hoy en día en el espíritu, gente que muchas veces no se quieren levantar, o están caídos, vienen a la iglesia,
tratan de levantarse un tiempo, luego se caen y no quieren levantarse. Mire, hermano, toda esa debilidad viene realmente a la falta de no hacer nada para cumplir o hacer la voluntad de Dios. Solo viven para su carne. Sí, pastor, pero ¿cómo que viven para su carne? Mira, vienen a la iglesia, pero lo único que piensan es en chuletas fritas y tostones. No saben lo que es ayunar. No saben lo que es sacarse 2 horitas o 3 horitas para lanzarse de rodillas, clamar, interceder. Pero se explotan los ojos viendo televisión. Entonces viven para su carne. Vienen a la iglesia, aman a Dios, quieren levantarse y quieren, pero no conocen lo que es el sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? El sacrificio estriba en que tú entiendes que mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, cada uno de nosotros debe vivir literalmente bajo ese precepto de decir, yo amo lo que hago y yo entiendo que yo tengo unas responsabilidades que son mi trabajo, mis hijos, mi familia, pero también hay una responsabilidad espiritual. Entonces, la gente hoy en día se han afanado tanto en los hogares y en sus casas que todo, mire, amado, todo está basado y literalmente, no quiero criticar a nada ni a nadie, pero literalmente hoy en día muchas iglesias están dando conferencias y son todo el tiempo conferencias que van hacia la familia. Entonces, las conferencias están basadas en las familias primero. Y la familia está por encima del ministerio. Yo no sé dónde Jesús enseñó eso, pero ellos lo dicen. La familia está por encima del ministerio. No, a Jesús le dijeron, tu familia está allá afuera. Y él dijo, mi familia es el que hace la voluntad de mi Padre. Una vez Jesucristo comienza en su ministerio, su familia quedó en segundo plano. Yo no estoy diciendo que usted ponga a su familia en segundo plano y que usted no ame a su familia. Porque eso no es lo que nos enseña la Biblia. O sea, el hombre tiene que amar su familia y ser responsable con su familia, pero sin dejar de hacer lo que realmente le corresponde hacer. ¿Ves? Ese es el punto, pero se han cambiado los papeles. Entonces muchos hombres han comenzado a enseñar, la familia. Entonces, preocúpate por la familia, todo lo demás está en segundo plano. Pero y tu responsabilidad con Dios está en segundo plano. Sí, primero es mi familia. ¿Y quién de tu familia te va a llevar al reino de los cielos? Sí, primero es mi familia. Y si tu familia decide que no quiere servir a Dios, ¿qué pasa si mi esposa no quiere servirle al Señor? ¿Qué pasa si al final mi mamá no quiere servirle al Señor? La familia es primero, entonces mi salvación hay que dejarla a un lado. No. Porque hay de aquel que no dejare padre, madre, esposa e hijos por causa de mí. Hello. La Biblia dice, el que no dejare padre, madre, no es digno de mí. Entonces, ¿qué sucede? Esto no es que nosotros vamos a abandonar a nuestra familia. La Biblia no nos enseña que nosotros seamos malos administradores de nuestros hogares o malos padres o malos esposos. Inclusive la Biblia dice, la mujer que tenga marido inconverso, si él insiste en estar con ella, quédese con él. Porque por causa de tu testimonio, entonces si aplica para la mujer, tiene que aplicar también para el hombre. Si el hombre tiene una esposa que no le está sirviendo al Señor, no la abandone. Ámala, cuídala, dale testimonio con tus acciones. Pero si tú no le das testimonio con tus acciones, pues tú mismo estás arrastrándola. Pero hoy en día, muchos lugares se han llenado de educación y están dando charlas y están dando conferencias y te ponen la familia en el primer plano y han sacado a Jesús del escenario. Entonces tenemos iglesias pro familia, todo es familiar, Entonces yo el fin de semana, este es el fin de semana de mi familia, pero dile que aparezcan a un ayuno. No te aparecen a un ayuno. ¿Por qué? Porque ese es el día de la familia. Entonces todo estriba en que, yo no voy a la iglesia porque tengo que ir a salir con mi esposa porque tengo que llevarla a comer tostones. Pues está bien, llevarla a comer tostones, pero llevarla a comer tostones después que salga de cumplir con tu responsabilidad ministerial, con tu responsabilidad ante Dios. ¿Ves? Es como el trabajo, ¿no? Pues el trabajo es primero, no. Si el trabajo es primero, estás perdido. Primero tienes que hacer la oración antes de salir de tu casa. Si tú te vas para el trabajo sin la cobertura de Dios y después tienes un día malo, desesperado, con coraje, el jefe te faltó el respeto, te trató de
de meter un fuecón y tú no aguantaste presión porque te fuiste sin orar. Sin embargo, te fuiste orado y te trataron de pisotear y tú ahí, firme. Señor, dame, en el nombre de Jesús, vamos para adelante, vamos para adelante. Aleluya. Aparte de que la oración debe andar contigo en todo tiempo. Yo oro donde esté. Los otros días, alabado sea el nombre del Señor, salí un momentito con las nenas. Amén. Y las llevé para las piscinas. Gloria a Dios para siempre. Entonces, en un momento dado, yo dije, me voy a salir de lado un rato. Voy para allá, ya me tiré en la silla y me dio con orar. Entonces vine y me puse la toalla en la cara como si estuviera durmiendo. Tranquilito, y usted cree que Dios me está oyendo, ahí estoy yo clamando, Dios mío, la iglesia, Padre bendícelo, intercediendo por la iglesia, mientras los demás estaban allí dando vueltas ahí en la cosa esa. Nayeli dice que le ponen mantequilla y que al piso. Y yo no sé, vacían esto todos los días para llenar el piso de mantequilla. Pero ella lo dice, si ella lo dice, pues vamos a creerle. Aleluya. Así que, ¿verdad? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo viene y nosotros somos luz en medio de las tinieblas. No podemos andar con la luz apagada o con la luz fundida. ¿Cuántos por ahí andan con los focos fundidos? Si usted anda con un foco fundido, con un stop fundido, te coge un guardia, te va a dar un ticket. Si usted anda con las luces apagadas, en medio de las tinieblas que estamos viviendo hoy en día, el Espíritu Santo te agarra, también te va a dar un ticket. 35 al 37, vamos rapidito por ahí, Delwin. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce justamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Gloria a Dios. Y dice el 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿De qué está hablando? Mire, hay algo que tenemos que entender mientras servimos al Señor, y es que nosotros lo único que hacemos es darle continuidad a lo que otros presidieron. Los profetas hablaron, anunciaron, ¿qué nosotros hacemos? Dándole continuidad. Yo no fui el que te evangelicé a ti por primera vez, ¿verdad que no? No. Tú no me conociste a mí, que yo era viejo y tú jovencito, y ahora estamos viceversa. No. Yo estoy aquí dándole continuidad a algo que ya alguien comenzó contigo, y cada uno de los que estamos aquí estamos dando continuidad. ¿Ves? Por eso Pablo también fue bien claro y decía, no, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Lo da el Señor, lo da Dios, lo da Jesucristo. Alabado sea el Señor. Así que estos versos son versos poderosos, pero no tenemos que abundar tanto en ellos, pues que se explican. Su explicación es simple, es sencilla. La gloria siempre es de Dios. Amén. Y aún el mismo Jesucristo, respetándome, escucha lo que yo prediqué la otra vez. Yo le enseñé a usted la otra vez, hablando que en Jesucristo no había ¿qué? No había pecado. Al no haber pecado, y al él no venir de simiente de hombre, no habita en él la naturaleza pecaminosa que habita usted y que habita en mí. Así que Jesucristo, cuando estaba, ¿verdad?, sacando lo que sentía, alabado sea el nombre del Señor, o vamos a poner esta palabra, manifestando su naturaleza, la naturaleza que le estaba mostrando no era una naturaleza pecaminosa. ¿Ves? Yo me enojo, y si manifiesto mi naturaleza, manifiesto un coraje y manifiesto una naturaleza caída. Pero cuando Jesucristo se enojó en el templo, lo que estaba manifestando era una naturaleza divina. Hello. Porque en él no hay pecado. En él no había una naturaleza de pecado. En él no había una naturaleza de pecado. Por lo tanto, él no podía manifestar eso. Alabado sea el nombre del Señor. Así que nosotros, ¿verdad? Cuando cogemos estos versículos, tenemos que entender claramente, bendito sea el nombre del Señor, entender claramente lo que somos, para qué fuimos llamados. Acuérdese que Jesús siempre, a pesar de, como dije antes, aún a pesar de que Él en ocasiones cuando habló
como Dios mismo. En muchas ocasiones. Pero cuando Jesucristo es tentado por Satanás, Satanás no lo tienta para que él manifieste una naturaleza de pecado. Satanás lo tienta para que él manifieste una naturaleza divina. Hello. Pero Satanás no te tienta a ti para que tú manifiestes una naturaleza divina. Él te tienta a ti para que tú caigas en pecado. Pero a Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Lo que él estaba buscando era manifiesta lo que tú eres, manifiesta lo que hay en ti. Porque si Jesucristo manifestaba lo que había en él, no tenía que llegar a la cruz del Calvario. Por eso cuando Pedro sacó la espada, Jesús le dijo, aguántate. ¿Tú no crees que si yo clamo van a venir legiones de ángeles a socorrerme, chico? Pero yo tengo que llegar a la cruz. ¿Cuál fue el sacrificio de Jesús? Encarnado en un cuerpo de hombre. ¿Cuál fue realmente el sacrificio? Aparte de morir en la cruz. Porque nuestro sacrificio en este cuerpo es someter la carne y vivir en el espíritu. El sacrificio de Jesús fue no manifestar el espíritu y tener que mantenerse sujeto a un cuerpo. Jesús podía manifestar su gloria, su deidad en cualquier momento y no tenía que llegar a la cruz. Él detenía lo que estaba pasando cuando él quisiera. Pero aún él respetó tanto, dice que él no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. ¿Qué es ser igual a Dios? Semejante. Él no tomó eso como cosa que aferrarse. Yo soy Dios, yo no tengo que pasar por esto. No, él aguantó presión. Aguantó presión. ¿Y qué hizo? Respetó siempre la jerarquía como ejemplo. Y siempre le dio la gloria ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque él respetaba que él estaba personificado en la persona de Jesús. Y siempre enseñó, la gloria es del Padre. Ni aun Jesucristo se llevaba la gloria. Fíjense, miren qué cosa terrible. Qué lindo es el Señor. Así que esto es lo que nos enseña, ¿verdad? Que dentro de lo que nuestro hermano Dani también expuso, ¿verdad? Que él venía a cumplir con el sacrificio, sin embargo ellos iban a darle continuidad a lo que él estaba haciendo, pero esto viene desde nuestros antepasados. ¿Por qué razón? Porque esto comienza en el Edén. O sea, esto no es de ahora, esto estaba en la mente de Dios y esta historia continúa. Los profetas hablaban de esto, lo que pasa es que los judíos nunca quisieron verlo, nunca quisieron reconocerlo. 39 al 42, vamos rapidito que ya nos vamos. Y muchos de los samaritanos en aquella ciudad cayeron en él porque la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Mire hasta dónde Dios utilizó a esta mujer. O sea, esta mujer, allí no había solamente un encuentro de conozco tu situación y quiero bendecirte, sino que esta mujer rápido se movió y testificó. Alabado sea Dios para siempre. Y tuvo un avance para llegar. Mire, a mi hermano, yo me paro ahora por ahí en cualquier sitio a tratar de predicar un mensaje y puede que la mayoría de la gente miren a uno y le pasen por el lado y digan, mira el loco este, ¿de dónde rayos salió este? Y porque no, ¿qué fama tiene uno? ¿Qué reconocimiento? Pero tú cogí, párate el Papa Francisco ahí al frente de Unidos a ver si no, de momento no va a haber una multitud y decir, ¿de dónde salió tanto católico aquí? Ah, porque todo el mundo conoce al Papa Francisco, a Juan González no lo conoce más que en su casa. Aleluya. Y en 2 o 3 sitios Kissimmee, pero lo que me importa a mí es que me conozcan en el reino de los cielos y en las pailas del infierno también, que cuando digan Juan González en el infierno, digan, hay un hombre de Dios por ahí dando candela. Aleluya. A su nombre. Así que aquellos hombres, sin duda, amados, sin duda, estaban esperando al Mesías. Lo podemos ver en estos versos, ¿verdad? A pesar del rechazo de los judíos, ellos aún así no eran religiosos. Se mantenían en la espera y continuaban en esa.
¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Nosotros no podemos servirle a la religión, pero no podemos vivir como si Cristo no viniera a buscar la iglesia. Tenemos que seguir esperando al Maestro con fe, aguardando su venida. Nos critiquen, nos señalen, digan lo que nos digan. Gloria a Dios para siempre. La última palabra para con nosotros la tiene el Señor. Gloria a Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a él a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta señal hizo Jesús cuando fue Judea a Galilea. Gloria a Dios. Así que entendemos, ¿verdad?, que cuando comienza hablando de que, ¿verdad?, ningún profeta tiene honra en su propia tierra, tenemos que entender que a veces es difícil. A veces nosotros le ministramos a nuestro círculo más cercano. Entonces, ¿qué sucede? Porque es difícil que se reciba esa palabra. Porque estamos totalmente familiarizados con cada situación. ¿Ves? Entonces, por eso a veces es un poquito difícil y dice, ¿verdad?, que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y es una realidad. ¿Verdad? Muchas de esas son las razones por las que a veces podemos tener un servicio, entonces se hace un llamado y pasan 5, pasan 10, pero entonces de momento viene un predicador que nadie conoce, que tiene mal testimonio en la casa, que por allá hace y deshace y parece un fariseo. Entonces aquí viene y hace el llamado, entonces pasan 70, todo el mundo quiere que él ponga la mano en la frente ahí. Entonces, ¿por qué? Porque no lo conocen, porque no está familiarizado con la situación. Entonces, si se mueve en un espíritu de adivinación, lo ponen en un pedestal. Pero si ponemos a predicar a alguien de la iglesia, más o menos, pues entonces se hace el llamado y nadie quiere pasar, porque la gente piensa, es que dicen: yo no voy a pasar, yo mejor oro por mi situación, pero no voy a pasar porque él está familiarizado con mi situación. No vaya a ser que venga y me dé una palabra bajo emoción y demás. Y muchas veces se piensa de esa manera. No es que se quiere faltarle respeto ni que se quiere menospreciar al predicador. Simplemente que a veces uno siente como que ahora, cuando la madurez está en el hombre no busca profecía, busca intercesión. Ora por mí para fortalecerme, ora por mí, intercede por mí. ¿Ves? Y eso ya es algo distinto. Los próximos versículos, ¿verdad?, continúan presentando a este hombre que su hijo estaba enfermo, este oficial, y le dice al Señor que su hijo está enfermo, que lo sane. Y Jesús le dice: si no vieran señal no creerían. ¿Y qué cosa tenemos que entender? Que hay gente que siguen a Dios a través de las señales. Pero sí hay gente que si Dios te usa, te siguen. Si Dios te usa con poder. Ahora, si tú eres como yo, que eres un predicador, pues no te siguen ni las cucarachas. Bueno, las cucarachas sí, porque por los gabanes. Pero si tú eres como yo, que lo que te gusta es predicar y enseñar palabras, pues la gente te oye y tacho, y de ahí va para otro lado. Nada, olvídate de eso, que se vaya solo. Pero si tú manifiestas el don de ciencia, el don de profecía, y dices: tacho, todo el mundo quiere coger detrás de predicar. Yo he estado en iglesia, literalmente, que se acaba un culto, ese predicador sale para otro lugar a predicarla, guiando 1 hora o 2 horas, y se va un bonche de gente ahí detrás de ese predicador. Porque están detrás de ¿qué?
de las señales. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor no quiere que tú estés detrás de las señales, porque el hombre que sigue por las señales se convierte en un hombre que solo cree en lo que ve y no acciona en la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús podía ir a la casa y sanarle al muchacho, pero Jesús dice, chacho, ustedes si no va a enseñar no creen. Y él le dice, no, desciende para casa antes que se muera el muchacho. Y Jesús le dijo, dale, vete que está sano. Entre la espada y la pared, o accionas en fe o solo crees en lo que ves. Entonces aquel hombre dice que creyó. Esa es la intención del Señor. Hay gente que pueden venir a través de los milagros, pero aún viniendo a través de los milagros, Dios quiere llevarte a un nivel de madurez donde tu fe sea tu plataforma. Gloria a Dios. No podemos seguir pensando que solamente creemos en lo que vemos. Así que, vuelvo y repito, creer en las señales crea hombres que no confían sino solo en lo que ven, y la Biblia dice que son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios para siempre. Si esta clase fue de bendición a tu vida y de edificación, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que así puedas recibir notificación cada vez que subimos un video. Estamos subiendo estas clases para que sean de grande bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga.